de la grabación. Esto, ya está. Ya ver, vamos con la parte de los modelos atómicos. El átomo, inicialmente el átomo no era considerado, no tenía como un modelo en sí. Poco a poco estos científicos fueron aportando uno a uno, fueron aportando condiciones y hoy en día tenemos la teoría atómica convencional, pero siempre fue dado desde desde el principio griego hubo el concepto de lo que era el átomo, era algo que no se puede dividir. Luego cada uno de estos científicos fue aportando algo a la teoría. El primero fue Dalton, luego fue Thomson, Rutherford y Bohr, y cada uno de ellos aportó algo que hoy en día pesa en la teoría atómica. Bueno, el primero en dar su aporte fueron en la Grecia antigua. En la Grecia antigua, uno de los griegos, Demócrito, y Leucipo, dio a conocer que el átomo es como que la parte mínima que compone un cuerpo. Y le dio el nombre de átomo porque viene el prefijo a y sin, que significa que no se puede dividir. Entonces, si usted ve una partícula, el átomo es la última partícula que queda al dividir algo muchas veces y eso ya no se puede dividir. Pero llegó Dalton con su postulado. ¿Qué decía el postulado de Dalton? Dalton dijo que sí, el átomo compone o es la unidad básica de la materia. Y sin importar la situación del átomo, la estructura es indivisible, homogénea y compacta. Es decir, que todas las partículas están compuestas por eso llamado átomo. Y que siempre es compacto, homogéneo y de estructura indivisible. Y él puso clasificaciones como granitos de lenteja o granos de frijol o granos más grandes para hacer la comparación de estos elementos. Y cada uno de los elementos le dio un tamaño, se podría decir. Y que también dijo que también que todos los elementos están formados por el mismo número de átomos y los compuestos también. Entonces, Dalton dio de la propuesta. ¿Cuál fue la propuesta? De que sí, debidamente la masa, bueno, la unidad básica de la materia va a ser el átomo y que tiene una estructura compacta y homogénea y no se puede dividir. Cosa que vamos a ver, que él dijo que para formar otros compuestos se iban a unir los átomos y formaban otro compuesto. Entonces vamos a ver lo correcto y lo incorrecto de la teoría. Esta teoría, sí, nos ayuda a establecer la unidad básica. Sí, el átomo es la unidad básica de, bueno, de la unidad básica, se podría decir. Es el elemento que se representa en la misma unidad básica para todos los elementos. Los compuestos se forman de átomos de distintos elementos y forman un número entero. Entonces, estas tres cosas que él dijo fueron correctas. ¿Qué fue lo incorrecto para de su postulado? Que el átomo era indivisible, que la estructura era homogénea y que la estructura era compacta. Luego vamos a ver, seguir viendo la teoría, van a darse cuenta que no pasaba eso. El átomo tenía otro comportamiento. Entonces, Dalton sí aportó como su postulado que el átomo es la unidad básica establece el átomo como unidad básica de cualquier sustancia o compuesto, que los elementos están compuestos también como su unidad básica, como el átomo, y los compuestos se pueden formar por varios átomos. O sea, yo puedo tomar un par de átomos y unirlos con otro par de átomos y tener un compuesto, lo que hoy conocemos como molécula. ¿Ok? De ahí se hizo el experimento de una placa de oro con una luz catódica para dar a entender el siguiente modelo, el modelo de Thomson. El modelo de Thomson, ya Thomson fue un poquito más allá. Thomson decía que una gran capa o una gran esfera de carga positiva iba a tener incrustaciones de carga negativa. Esas incrustaciones de carga negativa él las conoció como electrones. Entonces, Thomson ya me dio los electrones, su aporte fue los electrones. Y aparte su compañero Eugene Goldstein descubrió los protones, o sea, los que están cargados positivamente.
Entonces, en el modelo del budín o del modelo de Thomson se establecen las cargas positivas, las cargas negativas, y la carga positiva tiene insertada cargas negativas que vamos a conocer como electrones. Y las dos cargas al sumarse se anulan. Entonces, quiere decir que el átomo es eléctricamente neutro. ¿Qué fue lo correcto que él dio este postulado? Este postulado dio lo correcto, que la existencia de cargas eléctricas. Si habían cargas eléctricas. La neutralidad del átomo. La existencia de los electrones y la existencia de los protones. Ya, este postulado me dio mucha información que nos sirvió más adelante. ¿Qué fue lo incorrecto? Lo mismo que decía que todos los postulados anteriores que vamos a seguir viendo, que el átomo no es indivisible, que la estructura es compacta, la gran masa positiva. Vamos a dar cuenta que normalmente el átomo es hueco y los electrones no están insertados. Los electrones giran alrededor de, de la masa, que vamos a ver que es el núcleo. Entonces, hasta ahí tenemos dos postulados, el postulado de Dalton y el postulado de Thomson. Vamos a ver el siguiente postulado. Ya, en el experimento que se muestra aquí, que es una hoja de oro, una fuente y una luz, van a ver la liberación de partículas. Esas partículas dieron a entender el siguiente comportamiento, el modelo de Rutherford. Cómo las partículas, bueno, los haces de luz que chocaban con las placas de oro, hacían ver partículas que estaban girando alrededor de algo. Entonces, este es el modelo planetario. Ya es un modelo que se asemeja a lo que actualmente conocemos. En el modelo planetario, tenemos una gran corteza, que es sobre todo hueca, que donde la corteza está girando los electrones. El núcleo se encuentra en el centro y el núcleo ya no es una gran masa, como decíamos anteriormente, sino que acá en el núcleo está concentrado la mayor cantidad de masa del átomo. Y la otra capa, la capa sea hueca. Entonces aquí se da cuenta usted que el átomo tiene un gran espacio vacío. Entonces, el núcleo es ínfimo y la corteza de gran volumen, pero igual es hueca. Entonces, aquí puedo darme cuenta que ya se descarta lo de la gran masa positiva y que los electrones estaban incrustados, ya no pasa eso. Entonces, esto de aquí es como que lo más acercado a lo que tenemos hoy en día. ¿Ya? ¿Qué fue lo correcto que dijo este postulado? La existencia de un núcleo positivo, macizo y pequeño. La existencia de una corteza negativa con ínfima masa, electrones girando libremente y un átomo principalmente vacío, o sea, un átomo casi hueco. De nuevo, que el átomo es indivisible, la atracción de las cargas y el giro libre de los electrones. Los electrones no giran libremente. Vamos a dar cuenta que depende del nivel energético. De ahí el modelo de Bohr, que es el modelo que nos dio bastante información ahorita, se basa en los aportes de Rutherford y la teoría de Max Planck. Y bueno, algo de Albert Einstein, la teoría cuántica. Establece que los electrones no giran libremente, sino que orbitan fijos con determinados niveles de energía. El electrón gira en su nivel no emite ni absorbe energía, pero si un electrón cambia de nivel puede consumir o liberar energía. Entonces, eso nos dio a entender y nos dio este modelito. Es parecido al de, bueno, es una vista de la percepción del modelo planetario, como que la vista desde arriba. Entonces usted ve el núcleo y ve los electrones y ve los niveles de energía. Este modelo ya vamos a ver los neutrones, que fueron descubiertos por James Chadwick. Los electrones son como que son elementos de carga neutra, es decir, no son ni positivos ni negativos. Y luego vamos a ver cuál es la relación entre neutrones, electrones y protones. Entonces, el primer modelo, Dalton, lo de la cantidad maciza, homogénea y compacta. Luego, Rutherford, Bohr, fueron los aportes que nos dieron. Pero vamos a ver una cosa. El aporte de Bohr, el modelo de Bohr, ¿qué Bohr tenía en lo correcto? Que los núcleos con protones y neutrones nos dio eso. Los electrones en la corteza atómica. Los electrones giran de forma fija sin liberar o absorber energía. Establecen niveles de energía y ante el cambio de energía el electrón cambia de nivel.
Aquí también nos dieron este modelo que solamente el primer estudio dijo que solamente era práctico para el hidrógeno. Y luego con más estudios se dio cuenta que se aplica para todos los elementos. Y el átomo era indivisible. Seguimos con el mismo problema que el átomo no se puede dividir. Después con los estudios se dieron cuenta que sí se puede dividir. Entonces vamos a ver los conceptos asociados al átomo. El núcleo, donde se encuentran los protones, los protones de carga positiva, los neutrones de carga cero, y concentran la mayor masa del átomo, y es muy pequeño. La corteza atómica, donde se mueven los electrones, representa casi todo el volumen del átomo. El volumen, pero dense cuenta que esto es igual hace hueco al átomo. El átomo tiene esa capa, pero esa capa es hueca. El número atómico, el número de protones del átomo, y el número másico, es el número de protones más el número de neutrones. Entonces tengo un átomo, me puede venir con su número másico y su número de protones. Entonces aquí hay varios ejemplos de un elemento con su número másico y el número de protones. Entonces tengo el hidrógeno, que tiene un electrón, tengo el deuterio, un protón, un electrón y un neutrón, y tengo el tritio, un protón, un electrón y dos neutrones. Entonces, eso más o menos simboliza, eso también hay que entender, si el elemento es neutro, o sea, una molécula, no es ni un anión ni un cation, usted puede decir que la carga es neutra y los electrones son iguales a los protones. Pero si ya es un anión o un cation, va a depender de si la carga es positiva o negativa. Para aniones, carga negativa, y para cationes, carga positiva. Por ejemplo, este es un elemento donde su número másico es 14 y su número de protones es 7. Y como está neutro, los protones van a ser igual a los electrones. Entonces va a haber 7 electrones también girando en su corteza. Entonces vamos con las preguntas, a ver si prestan atención. ¿Quién fue el científico que descubrió los protones? ¿Mm? De todo lo que hablé, ¿cuál fue el científico que descubrió los protones? A, B, C, D, E. En este caso sería la, a ver, ¿cuál sería? Sería la E, perdón, la D, perdón. Eugene Goldstein. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál científico planteó el siguiente modelo atómico? O sea, este modelo. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Planck. ¿Cuál le suena? Creo que este es el modelo planetario. ¿Cuál? Rutherford. Rutherford o Thomson. Vamos a ver. Rutherford. Este es el modelo planetario de Rutherford. Vamos con la siguiente. Según los aportes realizados por diversos científicos durante el siglo XIX y XX, de la teoría atómica, se puede afirmar que el átomo es una estructura eléctricamente neutra, el átomo presenta un núcleo de gran masa y volumen, los electrones se encuentran insertos en el átomo. De esos, ¿cuál es correcto? De esos, ¿cuál es correcto? ¿Cuál cree que es correcto? La 1. El primero, el átomo es una estructura electrónicamente neutra. ¿Ya? Entonces, solamente una. Sí, solamente una. Los otros no son ciertos, son teorías que después se fueron descartando. Aquí, ¿cuál sería la relación? Hay que relacionar la columna A con la columna B. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Con lo que acaban de escuchar.
¿Cómo haría el orden? A ver, Es ¿cómo? la ¿Mande? B. La B. La B. 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. La E. Es 3, 4, 2, 1. A ver, 3. James Chadwick descubre los neutrones. 4. John Dalton restablece el átomo. La 2. Neil Bohr plantea los niveles de energía. Sí. Y 1. Joseph Thomson plantea la neutralidad del átomo. Entonces, esa sería como que para que se vayan guiando. Igual la grabación va a quedar para que ustedes obtengan y la información de nuevo para que puedan escuchar. Ya. Esta de aquí, ¿cómo sería? Supuestamente la información, ¿cuál es correcta? En ubicación, carga eléctrica y cantidad de masa. ¿Cuál sería correcta? La D y la E. Solo puede ser una correcta. La E. La E. ¿Los demás qué dicen? Correcto, lo que dice su compañero. No, vamos a ver. Era la B. Lea, vamos a ver. ¿Por qué? Neutrón está en el núcleo, carga neutra y tiene alta cantidad de masa. La E, en cambio, era el protón, corteza, el protón no está en la corteza, el protón está en el núcleo. La carga sí es positiva y la cantidad también es alta. Pero recuerde que el problema fue por la corteza. El protón no está en la corteza, está en el núcleo. Esto les voy a enseñar cómo se llena. Esto aquí es fácil. Esto es la tabla de cargas. A ver, miren. Esto viene dado así. Te dan un elemento X, donde está aquí el número de átomos, bueno, el número de protones y el número másico. Recuerden que el número másico es la suma, el número másico es la suma del número de protones más neutrones. En este caso, miren la carga. Y ya también vamos a ver la carga. Miren en este caso, la carga es neutra. Como la carga es neutra, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Quiere decir que aquí voy a poner 20. Cuando la carga es neutra, el número de electrones es igual al número de protones. Ahora, ¿cómo encuentro el número másico? El número másico es la suma de Z más de protones más neutrones. Es decir, que aquí va 44. ¿Ok? Bien, en el caso de acá, me faltaba, digamos, bueno, aquí me faltaba el número de protones. Como lo encontraba, al número másico le resto los 18. Aquí era 20. Y aquí como la molécula, bueno, el átomo es neutro, aquí también iría 18. En la siguiente columna, ¿cómo serán los números? Aquí, ¿cómo serán los números? ¿Cómo irían? A ver, me dan el número de neutrones y me dan la carga. ¿Cómo llenaría los otros datos? Recuerde que este número que está aquí, bueno, el número A, que es el número másico, es la suma de neutrones y protones. Y acá también me dan que la carga es neutra. Significa que acá tengo que poner el mismo número de que ponga acá. Ya. Vamos a suponer que no puede hacer ese ahí, pero ¿cómo haría el de acá? Si usted pone aquí que son 13 protones, acá también va a haber 13 electrones. Y para completar,
4. Son números que puedan completar y que sigan un patrón. En cambio aquí, mira aquí. Aquí tengo un más. Cuando tengo un más, quiere decir que el átomo ha cedido 2 electrones. Como ha cedido 2 electrones, aquí me quedaría 18. Entonces, ¿cuál sería la cantidad correcta que tiene que haber aquí? 20. ¿Por qué 20? Me dirán. Bueno, sí, ¿por qué 20? Me dirán. No, profe, si aquí hay aquí también tendría que ir 20. No. ¿Por qué? Porque ya usted completa con la resta del número másico, que sabe que el número de protones más el número de neutrones me da 40, 20 y 20 me da 40. Aquí también tendría que, donde está la parte roja, también tendría que ir 20. Pero, como es un catión, es decir, que se dio, el átomo regala 2 electrones, ya no serían 20 electrones, sino quedarían como 18. ¿Ok? Quedarían como 18. Ejemplo, aquí está mal puesto el numerito. Aquí sería, también sería, ahí sería menos 1. Ya les explico por qué menos 1. Si usted se da cuenta, aquí hay 12. Aquí tendría que también haber 12. Pero ¿cuál es la única particularidad para que aquí no sea 12, sino 13? Que haya ganado un electrón. Entonces, esto simboliza que gana un electrón. Y esto ya no es un átomo normal, sino sería un anión. Cuando un átomo gana electrones, se convierte en anión. Y cuando pierde electrones, se convierte en catión. Miran por qué la carga positiva y por qué la carga negativa. ¿Se cuenta? Esto es más y esto es menos. Si usted 20 le resta 18, le queda 2 positivo. En cambio acá es 12 y acá es 13. Más 12 menos 13. Más 12 menos 3 me va a quedar menos 1. Por eso las cargas son negativas. Aquí, ¿cuándo sería completar la tabla? 26. Aquí sería para completar ese 92. 52, ¿no? Recuerden, esto más esto tiene que darme el número másico. ¿Y aquí qué número pondría aquí? Ya para completar. ¿Cuál número me faltaría para poner ahí, para completar esta tabla? Pongo 40. 29. 39. ¿Por qué? Porque dio un electrón, se dio un electrón. Ya. En el caso de acá, si acá tengo 39, usted puede completarlo como sea, contar que usted siga la secuencia. Si aquí es 39 y usted dice que aquí hay 10 o 40, digamos, acá también tiene que haber 40. ¿Por qué si yo pongo ese número, acá también tiene que ir 40? Porque la molécula, bueno, el átomo es neutro, no tiene carga. Entonces 40 y 40 se nulifican. Y aquí, como usted completó aquí, pone aquí 79. ¿Por qué? Porque suma 40 más 39. Recuerde que siempre el número másico va a ser la suma de protones más neutrones. La carga me indica es neutro, no pasó nada. Los protones van a ser igual a los electrones. Pero, si es positivo, es un catión. Significa que el átomo dio electrones, está regalando electrones. Y como está regalando electrones, se hace positivo en carga. En cambio, si un átomo gana electrones, se hace negativo y aumenta su número de electrones, por eso sería la carga. Siempre aquí estos numeritos me van a indicar qué pasa con esto de aquí. Porque un átomo no puede ganar protones, solo puede ganar electrones, porque son los únicos que están rodeando al núcleo. Y el núcleo no puede quitar ese protón del núcleo, porque si no ya pasaría algo grave, una explosión. Entonces, solamente son los electrones que se pueden cambiar a otro átomo
para ganar o, bueno, para ceder o ganar electrones y así poder convertirse en un anión o un cation. ¿Ok con eso? ¿Sí queda claro? Igual vamos a verlo en la otra lámina para que vean cómo es. Aquí, más o menos, aquí les pongo ya el modelito un poquito mejor, más claro. Aquí están las partículas subatómicas. Esta es la estructura un poquito ya más reciente. Lo otro que vimos son los modelos atómicos ya antiguos. Entonces aquí usted ve cómo está la estructura atómica. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones. En la nube electrónica están los electrones, significa que es la corteza que decía el modelo planetario. Entonces usted ahí puede ver la ubicación. En el núcleo van a estar protones y neutrones. Y en la corteza, los electrones van a estar alrededor del núcleo. ¿Ok? Más o menos es así, una vista más o menos. No es muy clara, pero es algo. Este es el modelo actual. Este es el modelo que estamos respirando actualmente, donde están los niveles de energía y está el núcleo. Ya. Entonces aquí está la información de lo que usted debe saber de cada elemento o cada partícula subatómica. El protón se simboliza con P o con Z y es a su masa en gramos. Su carga es positiva. El electrón se simboliza con la letra E, con menos. Esta es su carga. Dese cuenta que la masa del electrón es mucho más pequeña que la del protón y la del neutrón. El neutrón y el protón tienen mayor masa que la masa de los electrones. El electrón tiene carga negativa. Y finalmente el neutrón, que tiene la misma masa, casi la misma masa que el protón, y su carga es neutra. Están algo un poquito de teoría del núcleo y la nube electrónica. Lo que usted debe saber es que ahí está también algo de información que les puede servir. Química en la escuela, la mayor parte hay cosas teóricas, que usted con teoría puede hacerlo muy rápido, y hay cosas prácticas, que ya la práctica la vamos a ver después. Primero es la parte de las teorías atómicas, y que conocer un poquito de la tabla periódica de los elementos y las masas y todo eso. Ya. Después, cómo se distribuyen los electrones en una nube electrónica. Se distribuyen por niveles, y cada nivel puede albergar un máximo de electrones. En el nivel 1 puede haber solamente 2 electrones, en el nivel 2, 8 electrones, en el 3, 18 y en el 4, 32, y así sucesivamente. Y esos son niveles puestos de K, L y M. Después vamos a ver para qué sirve, porque vamos a ver con esto hacer como que un enlace con la configuración electrónica. También es algo interesante. Y aquí es lo que le explicaba anteriormente, lo que está el símbolo o el elemento, que es la X grande, el número másico o el número de masa y el número atómico. Y usted recuerde que el número másico se consigue sumando el número de protones más el número de neutrones. Y si el elemento es neutro, o sea, no es un cation ni un anión, significa que su carga es cero. Y como su carga es cero, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Igual, esto es teoría y le puede servir porque algunos no identifican muy bien para qué sirve el número másico y para qué sirve el número atómico. Entonces aquí está lo que les indicaba, cómo determinar el número de partículas fundamentales de un átomo. El número másico sería la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. El número de atómico indica el número de protones, que bueno, ese es el número que te va a indicar el número de protones. Si el átomo es neutro, indica que el número de protones y electrones va a ser el mismo. Ya si son cationes o aniones, que sean iones, vamos a ver iones cargados, ahí pasa lo que les decía. Pero aquí hay un ejemplo, miren. Les ponen 79 protones y 118 neutrones, y les piden que encuentren la cantidad de protones en el núcleo, el número de masa. Bueno, es un ejemplo, nada más, para que vayan guiándose. Igual esto no hay mucho que trabajar. Aquí sí. ¿Cuál sería? Determinar el número de protones, electrones, neutrones, el número másico y el nombre del elemento. Ya esto es ya un poquito de trabajar. Esto lo puede hacer, puede tomar captura de pantalla y lo puede trabajar más tarde con la tabla periódica, porque ya ahí puede buscar el número, buscar el elemento en la tabla periódica, pero eso lo vamos a dejarlo como teoría. Acá hay otro también que se puede guiar. Otro un poquito más elaboradito.
Y este es el diagrama atómico de forma de representar los átomos. A veces los átomos se representan en el núcleo con su símbolo por elemento que está en la tabla periódica de los elementos y alrededor los electrones. Bueno, tal vez también creo que esto es más parte de práctica, no de hacerlo, porque esto en un examen rara vez le toman. Lo que sí les pueden tomar es darle el gráfico y decir identifique de qué elemento estamos hablando. Pero esto es más cosas gráficas. Ya, aquí también vamos a ver esto de lo que les explicaba de los iones. Cómo están, cómo son, cómo se representan y qué significa cada uno. Si usted se da cuenta, al inicio les ponen 10 cajas, ¿sí o no? 5 positivas, 5 negativas. Ya, eso está neutro. Pero ¿qué pasa en el ejemplo A y qué pasa en el ejemplo B? Si se da cuenta, en el ejemplo A quitamos una caja negativa. Y en el ejemplo B aumentamos una caja negativa. Entonces, ¿qué está pasando con cada uno de los ejemplos? En el caso de A, estamos cediendo o estamos perdiendo electrones. En el caso de B, estamos ganando una caja, estamos ganando electrones. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener lo siguiente. Los iones son átomos que tienen distintos números de electrones que protones. Por lo tanto, su carga es variada. Un ion positivo o cargado positivamente tiene menos electrones que protones y se llama catión. Es decir, que si un elemento está cediendo electrones, se convierte en un catión. En cambio, si un ion es negativo o cargado negativamente, tiene más electrones que protones y eso se llama anión. Es decir, que está ganando electrones. Entonces usted puede ver ahí el átomo en su forma normal. ¿Y qué está pasando en la forma de aquí? Está cediendo un electrón. Al ceder un electrón, ya su carga no es neutra, se hace positiva, porque está perdiendo un elemento negativo. Por ejemplo, aquí puede ver formación de cationes. Este es uno clásico. Tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. Está neutro. Pero ¿qué pasa en la otra molécula? 3 protones y 2 electrones. Recuerde que los protones no se tocan. Solamente estamos hablando de los electrones. Miren, en este caso también, ustedes les explican un poquito más cómo se forma el catión litio o el ion litio. Sabemos que es positivo porque perdió un electrón o se dio un electrón. Este también sería otro ejemplo de catión. ¿Cómo sé que es un catión? Por el numerito que está acá arriba. Este numerito de acá arriba me indica que es un catión. ¿Y qué me está indicando eso? Que ha cedido 2 electrones. Si usted puede ver, también aquí en cambio, aquí esto es un anión, porque está ganando electrones. Al ganar electrón, se vuelve negativo. Entonces aquí este sería el ion flúor, un anión. Este numerito que está aquí arriba, bueno, va a ser negativo, al menos 1, menos 2, menos 3, te indica si que es un anión, porque está ganando electrones, al ganar electrones se vuelve más negativo. Ya creo que con esto de aquí, esta tabla para ustedes no va a ser complicada, ¿no? Y acá de paso le ponen el elemento en cuestión y le ponen lo que debe llenar. Ven aquí, esto de aquí no tiene que ir aquí, entonces ahí está. Para que le tome captura de pantalla y más tarde se ponga a practicar. Esto es una forma de practicar lo que hemos hablado, de los aniones, de los cationes, de las partículas subatómicas. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿O dudas? No. Igual, vuelvo a repetir, esto le paso más luego para que se ponga a practicar o revise, porque esto es teoría. Es decir, si le falta revisar más teoría atómica, más sobre teoría atómica, puede buscar videos en YouTube y complementar un poco más esto, porque sí les va a servir bastante, porque a veces les pueden poner preguntas que ya después vamos a ver exámenes, cómo son más o menos los exámenes de Paul y sí tiene bastante relación con la parte teórica. Igual química, de todas las materias, la que es un poquito más suave,
Ahí sigue física y la más pesada es matemáticas por el contenido. Pero de ahí todo es realizable en física, en química. Si sabes los conceptos, todo es realizable. Entonces, si tiene alguna pregunta, no tiene preguntas, dudas, ¿no? Si vamos a revisar otro concepto que tengo que ver con ustedes, que es la clasificación de la materia. Entonces, esto también es otro concepto que vamos a revisar. Por ejemplo, hoy día la clase es un poquito teórica y si vemos bueno, sábado, tenemos clase presencial y ahí hacemos un poco de ejercicios en la parte de la clasificación. Bueno, vamos a ver qué es la materia. Bueno, la materia, usted sabe que la materia es todo aquello que rodea, tiene peso, masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. La materia se puede dividir de dos maneras, por estado de agregación y por composición. ¿Qué es el estado de agregación? Son los estados de la materia. Usted la materia la puede encontrar en estado líquido, sólido, líquido y gaseoso. Esos son los estados de agregación. Un sólido es aquel que tiene un volumen fijo, tiene forma propia, y si se dan cuenta, en un sólido, las moléculas o átomos están más compactos, no hay casi espacio. En un líquido, que también tiene volumen fijo, no tiene forma propia o adquiere la forma del recipiente que los contiene, son poco compresibles y se difunden y fluyen por sí mismos. En cambio, la comparación de un sólido, los líquidos tienen más espacio entre los átomos, las moléculas tienen un poco más de separación. Y los gases ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene, no tienen una forma fija, son fáciles de comprimir. Además, si usted se puede dar cuenta, la separación de las moléculas, que es este pedacito de aquí, de los átomos o las moléculas, es mayor en comparación a los otros los dos estados de agregación. Entonces, si usted le hablan de la clasificación de la materia por los estados de agregación, son tres: sólido, líquido y gas. Y cada uno de ellos tiene sus propiedades. Recuerde que el que tiene la separación más pequeña o casi ínfima es el sólido. Luego sigue el líquido, que también tiene separación, pero no es tan grande. Y al final el gas. El gas es la que tiene la separación más grande. Por ejemplo, más o menos aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el estado sólido. Si usted se da cuenta, esos son átomos o partículas. Están demasiado compactas y casi no hay espacio para que entre otra más. Por eso los sólidos tienen una forma de ser como apelmazada y compacta, homogénea. En cambio, cuando hablamos de líquidos, va a haber separación. Hay separación, pero tampoco no es tan exagerada como los gases. Por eso que cuando usted pone un líquido en un recipiente, adquiere la forma del recipiente porque todavía tiene espacio. Las moléculas aún pueden estar separadas. En cambio, en el átomo, bueno, en estado sólido no pasa eso. ¿Sí? En estado gaseoso, por eso ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene porque tienen mucha separación. Están muy separados y hasta permiten que se compriman. Por eso el gas de un cuarto se lo puede comprimir de no sé, de 100 metros cúbicos a 1 metro cúbico. Se lo puede comprimir. Solamente lo único que va a cambiar ahí es la presión. Entonces, recuerde, los estados de la materia se puede dividir por estados de agregación en sólido, líquido y gaseoso. Sólido, la separación de los átomos o partículas es mínima. En los líquidos la separación existe, pero no es tan grande. Y en los gases la separación es demasiado exagerada. Aquí está algo que también creo que usted alguna vez creo que vio, que son los cambios de fase. Como algo puede cambiar de sólido a líquido a gas. Y son por procesos. Entonces, si se da cuenta, estos son siempre cambios de forma y solo cambio de forma. Cuando hablamos de sólido puede cambiar su forma, pero tampoco cambia el volumen. No cambia de forma ni tampoco de volumen. Si cambia de forma, pero no de volumen. Y al final cambian de forma y también de volumen. Los gases son los que más pueden cambiar de forma y volumen. ¿Cuáles son los cambios que puede haber? Usted de sólido a líquido, usted puede pasarlo por fusión y viceversa por solidificación. ¿A qué me refiero con fusión? Los metales o en un hielo. Usted pone un hielo a alta temperatura, el hielo se derrite. Lo que usted conoce como derretimiento es fusión. En cambio, si usted quiere
esa misma agua que se derritió, ese hielo que se derritió, convertirlo nuevamente a hielo, usa solidificación, baja la temperatura y cambia su estado. En cambio, el gas a sólido por sublimación. Un ejemplo de eso sería la escarcha de una nevera. Es un gas que se convierte en algo sólido. Y lo mismo pasaría del sólido a gas, el hielo seco. El hielo seco es un sólido que se convierte en gas, por sublimación también. Si quiero pasar de gas a líquido, la condensación. Lo que pasa en las tapitas de olla, cuando usted deja una tapa de olla cerrada con agua, el agua se condensa y pues comienza a formarse como gotitas. En cambio, la evaporación es cuando el agua se calienta, bueno, un líquido o lo que sea se calienta mucho y se convierte en gas. Entonces, ahí estarían los cambios de estado, ¿sí? Y todo eso se debe a aumento de temperatura, aumento de energía. Siempre va a haber por un cambio de energía. Los cambios de estado se dan por cambios de energía. O aumenta la energía o disminuye. Si hay un aumento de energía, puede pasar que pase de sólido, bueno, lo rojo, de sólido a líquido, de líquido a gas. ¿Ok? Entonces, hablo de energía porque el calor es un medio de energía. Entonces, por eso digo, un aumento de energía o una disminución de la energía. Ya, en cambio en la composición, sí vamos a ser un poquito más detallados. En la composición, una sustancia se puede clasificar en, bueno, una sustancia pura, o sea, una sustancia pura o una mezcla. Una sustancia pura puede ser un elemento o un compuesto, y una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Ya vamos a ver. Las sustancias puras en sí, una sustancia pura es aquella que está compuesta por un solo tipo de elemento. ¿Ok? En cambio, un compuesto está compuesto por varios elementos. Entonces, una sustancia que es un elemento puede estar compuesto solamente por un ejemplo. Un ejemplo sería el ozono. El ozono está compuesto solamente de oxígeno. En cambio, el agua ya no es un compuesto. El agua es, digo, el agua, perdón, el agua ya no es un elemento. El agua es un compuesto. ¿Por qué? Porque está constituido de dos elementos que son oxígeno e hidrógeno. Entonces, si usted ve, si encuentra lo que le dan en la tabla periódica de los elementos, es un elemento. Si tiene fórmula química, es un compuesto. Entonces ya vamos a ver con ejemplos cómo identificarlos. Dice, vamos a ver un poco más el detalle de los elementos. Formados por una sola clase de átomos. No se pueden descomponer en métodos físicos ni químicos. No pueden ser divididas en sustancias más simples. Por ejemplo, está el ejemplo más básico, el oxígeno, que es oxígeno diatómico. El oxígeno que usted ve en el ambiente, está en el ambiente, solo está formado por un átomo, que es el átomo de oxígeno. Aunque usted vea dos oxígenos, solamente está formado por un elemento. Y ese elemento usted lo encuentra en la tabla periódica de los elementos, ¿ok? En cambio, un compuesto es la unión de dos o más tipos de elementos. Se puede descomponer por varios métodos, ya sea químicos o físicos, sobre todo más químicos, porque va a haber un cambio, y cada compuesto tiene un nombre y una fórmula. Por eso digo, si usted sabe que esto tiene fórmula química, eso es un compuesto. Si no tiene fórmula química, eso no es un compuesto, puede ser una mezcla. Y la fórmula lo que le indica es cuántos átomos están componiendo esa molécula. Por ejemplo, un elemento es un átomo simple y un compuesto es una molécula. Todas las moléculas de un compuesto tienen la misma combinación de elementos. Ya van a darse cuenta de a qué nos referimos. Aquí están algunos ejemplos de elementos y otros ejemplos de moléculas. Si usted se da cuenta, arriba tengo O2, N2 o 3. Me van a decir, no, pues si tengo dos átomos de oxígeno, dos átomos de nitrógeno y tres átomos de oxígeno. Están compuestos por un solo átomo, que ese átomo es el oxígeno. Aunque se repita dos veces, se repita tres veces, solamente es oxígeno. En cambio, los abajo de los compuestos, el agua, el dióxido de carbono y este compuesto orgánico, tienen fórmula química y están constituidos por varios elementos. Significa que eso es un compuesto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identifico, para hacer un resumen, un elemento de un compuesto? Un elemento
Lo puedo encontrar en la tabla periódica de los elementos porque son átomos que están ahí. Y si veo que son átomos repetidos, contar que se repita el mismo átomo. En cambio, un compuesto es la unión de varios elementos y tienen una fórmula química. Porque vamos a ver que tengo uniones de varios elementos, pero no tiene fórmula química. Si no tiene fórmula química, ya no puedo trabajar con ello. Entonces, ahí viene con las mezclas. Las mezclas no ocurren con reacciones químicas en otros compuestos. Cada uno de los compuestos mantiene su identidad y sus propiedades químicas. Los componentes pueden separarse por medios físicos tales como la destilación, la filtración, la flotación. Ya vamos a ver cuáles son esos métodos. Y aún así, cuando no existan cambios químicos, algunas propiedades físicas de una mezcla, tales como el punto de fusión, pueden diferir respecto a los elementos que lo componen. Una mezcla puede ser homogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Una mezcla donde yo no puedo identificar las fases. Yo no puedo identificar qué compone a la mezcla. Si yo no puedo a simple vista distinguir lo que compone, sería una mezcla homogénea. Un ejemplo de eso sería el aire. Usted en el aire no me va a decir, no, ese aire tiene una cantidad determinada de nitrógeno, una cantidad determinada de oxígeno, yo puedo ver aquí el dióxido de carbono, yo puedo ver aquí el helio. No, no puede ver. El aire es una mezcla homogénea porque no se puede distinguir los elementos que lo componen. El vidrio. Ya el vidrio refinado tampoco yo puedo ver los elementos que se componen, las aleaciones. ¿Qué son las aleaciones? Ejemplo, una aleación sería el acero. El acero, el cobre. No, el cobre no sería el bronce, perdón. El acero y el bronce. El acero y el bronce son aleaciones. No son compuestos, ya que aunque estén los elementos como el cobre, el acero, perdón, el cobre, el aluminio, el carbono, no tienen fórmula química, solamente es una mezcla de esos elementos, pero no hay fórmula química. Y las soluciones, ¿cómo soluciones? ¿Cómo qué? Toma agua y diluye sal. Eso es agua salada, ya eso es una solución donde usted no puede distinguir de qué es agua y qué es sal. Lo mismo sería con café con leche. Y aquí ya vamos a ver los de las soluciones, que no hay solución, es una mezcla homogénea donde hay uno o más solutos. Un soluto es una sustancia disuelta, distribuida en un solvente. ¿Qué es un solvente? Es una sustancia que produce la disolución. Este componente se encuentra en mayor proporción. Siempre el solvente va a ser el que esté en mayor proporción, porque si no vamos a tener una disolución sobresaturada. Entonces ahí vamos a ver la fórmula básica, que el soluto más el solvente más el disolvente o el solvente me forma la disolución. Y ahí tengo algunos tipos de disoluciones. Por ejemplo, una mezcla entre sólido y sólido me da una aleación metálica. Un líquido con un sólido me da una amalgama. O sea, mezclar un metal líquido, que hay metales líquidos, con uno sólido me da una amalgama. Mezclar un gas con un sólido me da un paladio, bueno, un sólido con un líquido, una salmuera. ¿Qué es un sólido con un líquido? Ejemplo, sal, como les decía, sal o azúcar o cal o algún compuesto que sea sólido y diluirlo en agua con alguna sustancia. Un gas con un líquido, bebidas gaseosas. Un sólido con un gas, el humo. El líquido con gas, aire húmedo. Y gas con gas, aire seco. No, estos son como que ciertas disoluciones o combinaciones que ustedes pueden ver. Por ejemplo, ¿qué pasaba si usted mezclaba un líquido con un líquido, un gas con un gas? Puede formar aerosoles o geles o cosas así. Ya, entonces aquí vienen las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas están formadas por dos o más sustancias puras, de modo que algunos componentes no se pueden distinguir a simple vista o por otros medios. Entonces, la diferencia con una mezcla homogénea es que yo puedo identificar cada componente a simple vista o decir, no conozco a todos, pero conozco a algunos. Por ejemplo, ahí le ponen un ejemplo de los jugos naturales, que usted puede identificar el agua o el zumo de las pulpas, de las semillas o de las cosas que estén
componiendo el jugo. Y también ve un grano, creo que una piedra de granito, creo que es eso. Y usted puede ver las partes que componen el granito. También lo puede ver en agua con aceite. Ese es el ejemplo más básico, agua con aceite, que usted ve las fases, ve el agua y ve el aceite. Ya esa es la forma más fácil de ver una mezcla heterogénea. Bueno, esto de aquí normalmente se les pone para que ustedes practiquen. Bueno, en el examen es un poco más largo el texto. Le ponen un texto y le dicen de las siguientes sustancias, clasifique las siguientes sustancias, es verdad que le dan la lista de sustancias y les ponen literal A, 4 sustancias puras, bueno, 4 elementos, un compuesto, una mezcla homogénea, una mezcla heterogénea. Entonces, usted tiene que leer y clasificar en base a los conceptos que ha aprendido. Ejemplo. Si yo veo el mercurio de un termómetro, como dicen el mercurio es un elemento. Un alambre de cobre. Si no me dicen que es un alambre solamente de cobre, porque un alambre de cobre puede tener otra aleación, entonces eso es una mezcla. Entonces así poco a poco leyendo, usted identifica. Ejemplo aquí, mire, el alcohol de quemar, aluminio, glucosa, suero fisiológico, helio e hidrógeno. El primero que es alcohol de quemar. Yo sé que el alcohol tiene una fórmula, pero este es alcohol de quemar, no me están diciendo que es este, este metanol, nada de eso, me están diciendo alcohol de quemar, entonces significa que eso sería una mezcla homogénea. El aluminio, como no me están diciendo nada más, yo voy a asumir que eso es un elemento. La glucosa es el nombre que se le da a una fórmula química. Entonces eso sería un compuesto. Suero fisiológico. El suero fisiológico, como no me dan, yo solo conozco el suero fisiológico, y usted se da cuenta que el suero fisiológico que usted ve, eso es una mezcla homogénea, porque usted no puede identificar las fases. El suero fisiológico es ese líquido que le dan creo que para limpiezas y esas cosas no de heridas, sino cuando tienen que hacer nebulizaciones y esas cosas. Entonces el suero fisiológico es una mezcla homogénea porque está compuesta por varias cosas que usted no puede identificar qué compone cada cosa. Y la glucosa es un agente orgánico que tiene fórmula química. Helio e hidrógeno. Helio es un elemento e hidrógeno es otro elemento. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuántos elementos tengo? ¿Cuántos compuestos y cuántas mezclas? Creo que A es una mezcla, B es un elemento, C es un compuesto, D es una mezcla homogénea y E son elementos. Bueno, esto es algo que tienen que ver. Esto para que completen una tabla. Y aquí hay ciertas cosas para ciertas preguntas que usted puede ir leyendo y puede ir respondiendo. Entonces ahí les dejo esto para que me capture pantalla, lean y practiquen un poco. Y si ya tienen las respuestas, me las pasan o me las revisan, me hacen revisar cuando estemos en presencial, para si les no tiene razón o está incorrecto. Ahí vemos un poco las respuestas. Entonces ahí usted toma el captura de pantalla y luego lo revisamos, ¿ya? O luego lo revisa con tiempo. Entonces, si me avisa si ya, para pasar a la siguiente. Bueno, estos son métodos de separación. Esto no es mucho que usted va a ver. Esto no es tan necesario. Vamos a pasar a ya preguntas un poquito más de materia. Vamos al libro. En el capítulo final. Déjenme poner el capítulo de materia para que vea un poquito cómo se trabaja con conceptos de SPOL. Esto es la ley de proporciones. No, esto no es tampoco. Aluminato. Ya, esto es el resumen, lo que hemos visto en una diapositiva. Bueno, aquí están los estados de la materia. Están las tablitas esas que les decía de los estados. Y hay problemas para leer.
Pero vamos a ver este de aquí, ejemplo. Este es un problema típico. Esto digo, este es el problema que le ponen. Le saben poner un párrafo así. Y no le ponen clasifique. Le ponen de la siguiente lista de elementos, de sustancias, clasifíquela como la siguiente lista de sustancias. Es verdad que hay. Hay así le ponen. 3 elementos, 4 compuestos, 6 mezclas homogéneas, a 2 mezclas heterogéneas. Y les ponen opciones que va cambiando, solamente cambian los numeritos que están aquí. Estos numeritos van cambiando. ¿Y qué usted tiene que hacer? Leer bien y clasificar según lo que lee. Por ejemplo, aquí, mire. Aquí tengo acero. Acero es hierro y carbón. Pero no tiene fórmula química. Yo solamente sé que es hierro y carbón. Lo que sí sé que no puedo identificar cuando esté una barra de acero que es hierro y que es carbono. Entonces, no es carbón, es carbono. Ya. Entonces, usted no puede identificar que es hierro y que es carbono. Entonces, es una mezcla homogénea. El agua. El agua tiene fórmula química. Entonces, como el agua tiene fórmula química, es un compuesto. El aire. El aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno y otros gases. Pero usted no puede identificar cada uno de los gases. Entonces, es una mezcla homogénea. La gasolina es la mezcla de varios hidrocarburos. Usted tampoco puede identificar esos hidrocarburos, entonces es una mezcla homogénea. El bismuto lo encuentra en la tabla periódica de los elementos. El agua mineral, que es la mal conocida agua con gas. El agua mineral me va a decir, no, profe, es una mezcla homogénea. No, es heterogénea porque las burbujas usted las puede identificar o puede separar las burbujas del agua. Entonces ya eso lo convierte que usted puede identificar las fases, es heterogéneo. El mercurio, elemento. El hielo seco. Esa es la trampa que a veces les pone. El nombre común o el nombre genérico de ciertos compuestos o elementos. El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. Entonces, el dióxido de carbono es un compuesto. Entonces, compuesto. El vinagre. El vinagre es ácido acético más agua. El ácido acético es un ácido que tiene fórmula, pero ya cuando lo combino con agua, y no sé las proporciones, no hay fórmula, entonces es una mezcla homogénea. Recuerde, siempre le estoy diciendo esto, tiene que tener fórmula para que sea un compuesto. Si no tiene fórmula, no es un compuesto. Miren el ejemplo que sigue después del vinagre, el yeso. El yeso tiene fórmula, que es un sulfato de calcio. Entonces, como tiene fórmula, es un compuesto. En el caso del bronce, ese también es otra trampa, porque algunos creen, no, el bronce es un elemento. Búsquelo. No lo encuentro en la tabla periódica de los elementos. El bronce es una mezcla, bueno, es una amalgama compuesta por estaño y cobre. El cal, la cal o el cal es el óxido de calcio, el mal conocido óxido de calcio. Entonces es un compuesto. El cloro no es el cloro de consumo que se usa en los baños o para desinfectar. Eso es hipoclorito de sodio. Es muy diferente. El cloro es un gas que está en el ambiente y de color verde. Entonces, como es cloro, eso lo encuentro en la tabla y eso es un elemento. Una torta de manzana es una mezcla heterogénea. Y me van a decir, no, pues eso es una mezcla homogénea, si no, no veo las manzanas. No, pues usted puede identificar ciertas partes porque por muy horneada que esté la torta o lo que sea, va a haber pequeñas burbujas. Y ya esas pequeñas burbujas da a entender que hay aire o que hubo el bicarbonato de sodio que hizo que se elevara y formara esas burbujitas. Entonces ya no es homogénea, es heterogénea. Y el gas de cocina, lo mismo que pasa con la gasolina, es un derivado del petróleo, mezcla de hidrocarburos. Como uno puede identificar cuáles son los hidrocarburos, a simple vista es homogéneo. Ya. ¿Qué pasa aquí? ¿O cuál fue la instrucción? Le dan todo ese texto dan todo ese texto, pero no le dan la tabla. Usted la tabla la tiene que hacer mentalmente o ir poniendo. Mientras va leyendo, esto es acero, esto es una mezcla homogénea. Esto es agua, esto es un compuesto. Esto es aire, esto es una mezcla homogénea. Y así ir leyendo y ir marcando con un lápiz o como se le haga más fácil
qué es cada cosa, para que ya después vaya contando y vaya poniendo, tengo 3 compuestos, tengo 3 mezclas y así, para que al final llegue a esto. Es lo que le puedo decir, la recomendación más práctica que se puede dar para que usted vaya un poquito más conociendo esto de la evaluación, cómo se da. A ver, vamos con esto de aquí. Bueno, esto sí no no revisamos acá, pero también pues, cuando hablamos de materia, hablamos de ciertas cosas que cumplen la materia. Por aquí creo que estaba. Ya, son estos. Esto sí no estaba ahí en la diapositiva, creo que aquí sí falta. Son las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Y también eso viene con los cambios. Las propiedades físicas son aquellas que identifican a una sustancia sin provocar transformación alguna. ¿A qué me refiero con eso? Si usted coge digamos, un objeto y usted puede ver el color, la dureza, eso no va a cambiar las propiedades del objeto. Solamente con usted tomarlo y observarla no va a cambiar. Ejemplo, como les decía, si toma un vaso de vidrio, usted puede ver que está la dureza, puede ver lo que refracta, puede ver el color, el olor, puede con una tabla saber el punto de ebullición, el punto de fusión, todo eso. En cambio, con las propiedades químicas, sí. En las propiedades químicas, siempre en las propiedades químicas va a haber un cambio. ¿Un cambio en qué? En la composición química. Entonces, una propiedad física no se mete con el cambio de la molécula. En cambio, una propiedad química sí. Y también viene con los cambios físicos. Un cambio físico no me cambia la estructura molecular. Usted toma una hoja de papel y la rompe, el papel sigue siendo papel. Solamente es papel roto, pero sigue siendo papel. Eso es un cambio físico. En cambio, si usted toma la hoja de papel o los pedazos de papel y los quema, ya me está cambiando las propiedades del papel. Ya el papel dejó de ser papel y se convirtió en otra cosa. Cambió su estructura química. Entonces, cuando usted hable de materia, también va a hablar de las propiedades de la materia, ya sea las físicas o químicas, y también de los cambios que ya puede sufrir, un cambio físico, un cambio químico. Y también en las propiedades físicas tenemos las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de sustancia. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de sustancia. Entre más sustancias tenga, más va a ser la propiedad. Por ejemplo, el volumen, la longitud, la porosidad. Y en las intensivas, la dureza. Ejemplo, si usted toma un diamante y, bueno, una beta grande de diamante, y solo toma una parte pequeñita del diamante, esa va a ser la dureza de esa parte pequeñita, va a ser la dureza de la parte grande. Entonces, es intensiva porque no depende de la cantidad de sustancia. Y la otra es extensiva porque entre más sustancia tenga, mayor va a ser la propiedad. Entonces, eso vamos a ver después la ley de conservación de la materia. Entonces, bajo esas condiciones, miren, aquí hay unos ejemplos interesantes para poder trabajar. Por ejemplo, este ejemplo, trabájelo, a ver cómo les va. Este ejemplo está para hacer, me va trabajando y vamos viendo cómo le queda ya. Profe, Dígame. Hola. profe, la leche vendría siendo una mezcla heterogénea, ¿no? No, es homogénea, porque no puede ver las fases. Ah. Pensé que era heterogénea.
No creo que no. A menos, no creo que, vamos a ver, es que depende mucho del contexto. Si la hacemos como la leche normal de sacada de la vaca directamente, sí es heterogénea, porque hay muchos compuestos, pero como si vemos la, sí, puede ser, déjela como heterogénea, ¿ya? Vamos a suponer que es recién sacada de la vaca, ¿ya? Es leche fresca, porque si es leche tratada, no, ya no es heterogénea, es homogénea. A ver, ¿cómo les quedó? La pizza, o creo que la pizza es obligadamente mezcla heterogénea. O sea, ni porque ustedes quieran hacerlo homogénea, no pueden. De ahí la leche, vamos a dejarla como mezcla heterogénea, porque si es fresca, si no es fresca y ya es tratada, es homogénea. El agua es un compuesto, el neón es un elemento y el bronce, ¿qué es el bronce? ¿El bronce está en la tabla periódica de los elementos? No, el bronce es una aleación. Como es una aleación y no tiene fórmula química, eso es una mezcla homogénea. ¿Ok? Entonces sería, vamos a ver si ponemos esta en los vistos, sería aquí también, aquí, aquí y aquí. Así, ¿no? Así les dio. Sí, Entonces, profe. si les ponen el enunciado, ustedes ya pueden decir que tengo un elemento, un compuesto, una mezcla homogénea y dos mezclas heterogéneas. Ya, aquí, esto de aquí. De todas estas, y con eso terminamos, ya para que quede esta parte de aquí. Identifique, identifique las siguientes manifestaciones como cambios químicos o físicos. Entonces, C para un cambio, Q para un cambio químico y F para un cambio físico. Clasifíquelos, por favor, o póngale C, Q, así. Un ejemplo. Si yo sé que esto es un cambio químico, le pongo una Q. Y si no, una F, por físico. Les recuerdo que era cambio físico y cambio químico. Físico es cuando no me cambia la estructura atómica. Y químico es cuando sí cambia. Por ejemplo, si yo rompo, bueno, si se rompe el vidrio roto sigue siendo vidrio.
¿Cómo les quedó? Profe, la primera sería descomposición física, la segunda sería Química. química. La Sí, descomposición de la fruta es química, química. ¿ya? Ya. La deformación del vidrio sí es física, ¿ok? La siguiente, ¿qué sería? Física. Física, Correcto. La revelación de una cinta fotográfica. física. Aquí, La fermentación de la cebada, ¿qué sería? Química. La evaporación del metanol. Evaporación es cambio de estado. Cuando es un cambio de estado, eso es físico. La combustión de la acetona. ¿Qué dicen? ¿Físico o químico? físico. No, químico. Químico, porque todo lo que sea combustión es químico. Y finalmente la mezcla de vinagre con agua, físico. Solo es una mezcla. No me están diciendo que va a cambiar. Solo es vinagre con agua. Entonces nos quedamos chicos, hasta eso. Luego ya revisamos las otras textos más grandes, porque después tienen que leer un texto y sacar toda la información del texto. Bueno, hasta ahí. O sáquenle captura de pantalla y más tarde que estén un poquito ocupaditos, leen y sacan cuáles son químicas, cuáles son físicas. Propiedades. Ahorita vamos con propiedades. En no cambio, propiedades. Recuerden que una propiedad física es aquella que no me cambia la estructura atómica, solamente es algo superficial. Ya chicos, con eso nos quedamos hasta ahí. Nos vemos, igual el sábado tenemos clases ya presencial, ahí para hacer ejercicios, ¿ya? Bueno, chao, chao, cuídense.